Ahí, ya estamos. Vale, pues nada, para los de YouTube, ya son las últimas reacciones. Vamos a reaccionar a la séptima y a la octava película, que por lo que veo es Reliquias de la Muerte uno y 2. ¿Vale? Creo que esta la vi cuando salí. Bueno, cuando salió no, la vi un momento que la sacaron por televisión y me quedé dormido mientras la hacía. Entonces, no sé qué me acordará de aquí. Yo que no me voy a acordar de nada. A lo mejor vi los 20 primeros minutos o 20 minutos en cualquier momento y se me olvidó. Así que nada, vamos a verlo. Bueno, como siempre, de Dani VV, ¿vale? Es de su canal. Estaba yo el otro día Uy, cruzando coño, espérate, que va a estar súper alto. Me he quedado sordo un segundo. Ay, espérate, si está un bien el río con tres volumen, hermanos me cuando de avisas, repente me Reija. di cuenta de que tenía que hacer la reseña Me de he Harry quedado Potter y sordo. las Reliquias de la Muerte, Ay, parte 1. En vista de que la situación con los mortífagos está más desfasada que nunca, el nuevo ministro de magia, que es Davy Jones pero sin tentáculos, vale, da vale, un está discurso bien, ok, indicando ok. que los va a combatir sea como sea. Sin embargo, la situación es crítica Que yo me porque he están quedado muriéndose sordo. Un muggles, segundo. Voldemort y su ejército está aterrorizando al mundo mágico y las consecuencias están empezando a afectar a los protagonistas. Ya que, por ejemplo, los tíos de Harry se mudan de su casa y Hermione, para mantener a salvo a sus padres, les Vale, borra la memoria para os que lo nunca subo aquí sepan y yo que me lo tuvo una bajo de los hija. cascos. Porque claro, ellos no son magos, y el simple hecho de tener relación con ella los estaría poniendo en peligro. En cuanto al señor tenebroso, que ya hacía tiempo que no Que les borra lo la ves sin poco memoria. suspectar a los protagonistas. Ya que, por ejemplo, los tíos de Harry se mudan de su casa y Hermione, para mantener a salvo a sus padres, les borra la memoria para que nunca sepan que Ah. tuvo una hija. Porque Ay, claro, ellos no son no. magos, y el simple hecho de tener relación con ella los estaría poniendo en peligro. Espérate, En cuanto espérate, al espérate, espérate. Es que aquí yo entendí mal. Yo pensaba que ella era hija de un mago y una muggle. Estilo, como que por eso no era sangre pura, por así decirlo. No es que no sé cómo se dice aquí. Pero sus dos padres no son magos. Ella es como la primera maga, o al menos que se sepa, de su familia. Yo pensaba que era de lo otro. Yo pensaba que era 50-50. el señor Tenebroso, que ya hacía tiempo que no lo veíamos, se reúne con el alto mando mortífago en la mansión Malfoy y ahí podemos comprobar que Severus efectivamente está con ellos y que Lucius fue liberado de Azkaban. En serio, este tío parece que le tiene alergia a la cárcel o algo porque pasa más tiempo fuera que dentro. Pues bien, resulta que el objetivo de esta gente es capturar a Harry Potter para acabar con él. Y mira tú por dónde, al final de la película previa lo tenían derrotado sobre la ¿Eh? hierba y lo dejaron marchar, para que veáis el poco sentido que tuvo esa parte. Pero bueno, que están planificando sus próximos pasos y como las varitas de Harry y Voldemort son gemelas, parece que no se pueden matar mutuamente. Con lo cual el señor Tenebroso se la quita a Lucius, que ya se nota que empieza a arrepentirse del bando escogido, y poco después ejecuta a una profesora de Hogwarts capturada que defendía a los muggles como si fueran iguales a los magos. Y como esos ideales son inaceptables entre esta gente, pues no tienen piedad. Mientras tanto, Harry, que estaba solo en casa recordando Ni mestiza ni nada. Su apellido no tiene renombre ni nada. Ah, ok. Ah, por eso en el Legacy el apellido Black y cosas así lo he escuchado un montón de veces. Es que me refiero, lo he escuchado aquí mucho y otros apellidos que lo que pasa es que se me olvida. Como el Weasley también, ¿no? O sea, ¿era así el apellido del de Ron? Son apellidos de magos. Pero, ¿qué pasa? ¿Que hay 4 o 5 apellidos? ¿Que son todos primos entre ellos? ¿O qué pasa? Es decir, no me da la genética para que no haya aquí cosas raras. Pero tienen que haber sí o sí gente sin renombre. Pero bueno, sangre sucia. Viene de familia que no son magos. Ok. viejos tiempos, tiene que ser evacuado junto con la ayuda de la Orden del Fénix porque los mortífagos lo están esperando a la salida. Que con esto repito una vez más que al Son los más parecer tenía un hechizo de renombrados. amor que lo Ah, protegía de vale, vale. Voldemort siempre que estuviese cerca de Ok, un ok. familiar. Pero como no explican un carajo, pues parece que el señor Tenebroso simplemente respeta las vacaciones de verano de Harry. Sea como sea, conocemos algún integrante Eso lo he nuevo y el visto en plan es que algún toda la meme Orden se tome de una eso. poción para parecerse físicamente a Harry y así despistar a los mortífagos haciendo de cebo mientras se lo llevan a ¿Qué coño? Hogwarts, ya que él es el elegido para derrotar a Voldemort. Y pese a que esto hace sentir mal al protagonista, como los demás lo hacen voluntariamente, pues acaban saliendo en las escobas voladoras para ser perseguidos poco después por los mortífagos, dando Joder. lugar a la que se conocería como la Batalla de los Siete Potters, que termina con la muerte de la lechuza de Harry e incluso con un conflicto contra Voldemort en ¡Ay, el que el no! protagonista consigue romperle la varita. De hecho, llega un punto en el que pelea casi de forma inconsciente, y tanto él como Pero ha Harry dicho que le, consiguen puede, que le terminan consiguen con la romper la poco después varita. por los mortífagos, dando lugar a la que se conocería como la Batalla de los Siete Potters, que termina con la muerte de la lechuza de Harry e incluso con un conflicto contra Voldemort en el que el protagonista consigue romperle la varita. De Ah, hecho, a llega un él.
punto en el que pelea casi de forma inconsciente, y tanto él como Hagrid consiguen llegar a la casa de los Weasley y despistar a los mortífagos, aunque bueno, por poco no lo cuentan. Eventualmente van llegando los demás integrantes, algunos de ellos sanos, otros bastante tocados, pero sobre todo emparanoiados, porque están tan obsesionados con los movimientos de Voldemort que incluso llegan a dudar sobre si usurparon la identidad de alguno. Pero al final prácticamente sale todo bien, a excepción de que Moody murió durante la batalla. Que la verdad que un personaje tan importante muera detrás de cámaras me decepcionó un poco, sobre todo teniendo en cuenta lo importante que fue su papel. Al parecer, pese a que ya sabían que los mortífagos los estarían esperando, están seguros de que alguien los traicionó porque sabían exactamente cuándo saldrían de casa. Que aunque al principio parecía cosa de Mundungus Fletcher, que aparte de ser el único que no regresó, también es el que tiene aspecto y actitud más sospechosas, resultó ser Severus, que como fue miembro de la orden pues estaba al tanto de ciertos detalles. Aunque bueno, una vez más esta es una de esas cosas que en la película se explican de aquella manera, así que como no te leyeses los libros lo vas a entender bastante a medias. Sea como sea, al ver que los miembros de la orden se están poniendo en peligro por él, Harry tiene la brillante idea de salir por la noche para buscar los Horrocruxes por cuenta propia y no arriesgar la vida de nadie. Lo cual, pese a parecer un acto noble, es una idea de bombero de 3 pares de cojones. Porque macho, la palma Moody para mantenerte a salvo, se ponen en peligro varios amigos tuyos, y ahora vas tú y prefieres exponerte a cualquier amenaza sin protección alguna. ¿Pero qué pretendes? ¿Que todos los esfuerzos fuesen en vano? ¿Que se pongan todavía más en peligro por andar buscándote? ¿O acaso quieres que tú, siendo el elegido para derrotar a Voldemort, que ya sabemos cómo funcionan las profecías en estas historias, pierdas la vida por una decisión estúpida y que por lo tanto nadie pueda con el señor tenebroso? Es que pareces nuevo, Harry. Si eres el elegido significa que ganaste, así que deja de hacer el payaso. Menos mal que Ron lo convence, porque si no, menudo Cristo. Siguiendo el tema del romance con Ginny, parece que cada vez va a más, pero creo que no soy el único que piensa que entre estos dos no hay demasiada química. Desde mi punto de vista llego a conectar más con Cho, Hermione o incluso Luna que con la propia Ginny. Así que no sé, si en los libros está mejor desarrollado, es una pena que no hubieran sabido plasmarlo en la pantalla grande, porque la verdad es que parece que están un poco por estar. En cualquier caso, el ministro de magia aparece en la casa de los Weasley para llevarle una serie de pertenencias de Dumbledore que les había dejado como testamento, siendo estas el desluminador para Ron, que es aquella especie de mechero que atrapaba luces, unos cuentos para Hermione y para Harry la primera snitch dorada que atrapó jugando y en teoría la espada de Gryffindor. Pero como está desaparecida se va a tener que conformar solo con la snitch. Para decepción de los protagonistas, todo esto no les da la más mínima pista para encontrar los Horrocruxes, así que están casi igual que antes y no tienen ni idea de por dónde empezar a buscar. Sin embargo, no todo es malo, porque para compensar un poco los tiempos difíciles, Fleur y Bill Weasley celebran su boda para que la gente se distraiga y disfrute un poco de la vida. En esta parte un periodista le comenta a Harry que Albus tenía un hermano y también se menciona una tal Bathilda, que vive en el mismo pueblo. Pero antes de entrar en detalles aparece una esfera mágica azul anunciando que el actual ministro de magia, que como ya pudimos ver estaba totalmente en contra de Voldemort y Jack Sparrow, acaba de morir y el ministerio prácticamente cayó ante los mortífagos. Y basta que se anuncie esto para que justamente esa gente ataque en plena boda y el trío protagónico tenga que escapar a duras penas teletransportándose a Londres, dejando atrás la Orden del Fénix y quedándose sin ninguno de los escasos aliados que aún les quedaban. Y ni siquiera ahí están a salvo, porque apenas se toman un descanso en una cafetería y ya tienen que combatir contra más mortífagos todavía. Joder, o sea que básicamente los protagonistas lo van a tener muy jodido a partir de ahora. Y también te digo una cosa, entre el Ministerio de Magia en Harry Potter y la República en Star Wars, no sé cuál es la organización más inútil, pero la verdad es que me lo ponen difícil. Por suerte para ellos consiguen sobrevivir y se van al edificio de la Orden del Fénix para descansar hasta el día siguiente. Y una vez allí descubren que el hermano de Sirius había robado los Horrocrux que se fueron a buscar a Albus y Harry para luego sustituirlo por aquel guardapelo falso. Espérate. Así que estos hablan con Kreacher, que es el... Aquí, espérate, dame un segundito, que no he puesto que estamos reaccionando en Twitch. No lo he cambiado, voy a cambiarlo un segundito. Voy a ponerlo así súper rápido. Pero ¿cuántos mortífagos son en Azkaban? ¿Cuántos son? O sea, son demasiados, ¿no? A ver, espérate. Voy a copiar esto y así lo pongo. Vale. Yo pensaba que serían, no sé, como mucho unos 100 o así. Vale. Ok. Claro, yo pensaba que serían menos. Me ha rayado. Vale. Ahí lo he cambiado. Que se me había olvidado, perdón. doméstico de la familia Black, y este les cuenta que Mundungus, o sea, el tipo sospechoso que escapó durante la batalla de los 7 Potters, se llevó el guardapelo auténtico. Así que estos, aprovechando que el esclavismo de los elfos domésticos está totalmente normalizado, le ordenan ir a buscarlo para así encontrar el Horrocrux. Y con este tema hay un trasfondo importantísimo entre Kreacher, el guardapelo auténtico, y el hermano de Sirius, que una vez más aporta información clave de cara a la película, pero la omiten o explican muy por encima, haciendo que los que no se leyeron los libros no se enteren de nada a menos que lo consulten por internet. Y eso es una cagada, sobre todo teniendo en cuenta que esta entrega
saga en particular tiene muchísimo relleno. Pero mira, decisiones nefastas de la productora. Nada nuevo en este mundillo. Mientras tanto, los mortífagos se hacen con el control de Hogwarts y también llegan al poder del ministerio. Y para variar, el nuevo ministro es uno del alto mando de Voldemort. Y yo con esto me pregunto, ¿por qué las medidas para identificar mortífagos son tan estúpidamente ineficientes? Ahora ya da igual porque prácticamente se hicieron con el poder y no se puede hacer gran cosa. Pero en todos estos años había mortífagos infiltrándose en cada organización mágica y todos y cada uno de ellos tienen un puñetero tatuaje en el antebrazo. ¿Por qué nadie comprueba si se están colando seguidores de Voldemort en vez de dejar que se meta todo el mundo? No había caído en serio, en eso. tenemos una sociedad en la que puedes reconstruir una casa a base de magia y a nadie se le ocurre remangarle la chaqueta a la gente para comprobar si es un criminal. Es que no me jodas, vaya inútiles. En cuanto a los protagonistas, por fin le plantan cara a Mundungus porque Critcher y Dobby lo trajeron de vuelta. Sí, Dobby, el elfo libre que tuvo un papel importante en la cámara secreta, pero que lleva desaparecido 4 películas. Pese a que en los libros nunca dejó de tener presencia. No es como si ahora le fueran a dar una muerte dramática de repente ni nada. Pues el caso es que efectivamente Mundungus se llevó el guardapelo, que es el auténtico Horrocrux, pero Umbridge se lo confiscó. La misma mujer que fue capturada por los centauros y que ahora está en el ministerio tan campante sin que nadie sepa cómo. Lo dicho, o te lees los libros o te lo va a explicar tu padre. Pues eso, que el Horrocrux está en el ministerio y para acceder a él los protagonistas secuestran a 3 ciudadanos y se toman una poción multijugos para hacerse pasar por ellos. La cuestión es que ya transformados se van al ministerio a través de un váter traslador, que la verdad no entiendo por qué eligieron una forma tan asquerosa de acceder, y una vez dentro se acaban separando porque los trabajadores de los que se disfrazaron parecen ser los típicos becarios a los que les... A ver, yo entiendo que el hechizo que te transporta será diferente, estilo, tendrá algo especial, ¿sabes? No será que cualquiera que tire de la cadena por ahí se mete. Tú imagínate estar cagando, tiras de la cadena, por lo que sea, no te has levantado y te lleva. ¿Sabes? Sé que no tendría sentido que lo hubiese, pero me imagino la escena de alguien sin querer yéndose. Pobrecito. encasquetan cualquier tarea. Para colmo, se ve que tras la dirección del nuevo ministro, la organización se volvió mucho más purista y están empezando a discriminar a los de sangre mestiza. Cosa que me parece un poco rara si tenemos en cuenta que Severus es mestizo y sin embargo es casi la mano derecha de Voldemort. Pero bueno, que los del ministerio no tienen tanta suerte y parece que la mujer de Ron, o más bien del empleado original, va a ser juzgada por temas de pureza. A su vez, Hermione y Harry se tropiezan con Umbridge y el protagonista más pronto que tarde consigue llegar a su despacho. Que por cierto tiene el ojo mágico de Moody vigilando la entrada. O sea, que se podría decir que cuando acabaron con él en la batalla de los 7 Potters, no lo vio venir. Vale, ahora que ya hice el chiste patético de turno, Harry revisa el despacho de Umbridge, descubre que están en busca y captura, y al no encontrar nada terminan todos en el tribunal, en donde precisamente estaban juzgando a la mujer del tipo del bigote por no ser una bruja. Entonces el trío protagónico vuelve a estar reunido, descubre que Umbridge tiene el guardapelo colgado del cuello, y por fin se dejan de rodeos y le meten un hechizaco en la cara que se lo llevaba rifando desde hace tiempo, se llevan el guardapelo, escapan de unos dementores a duras penas, y por último tenemos una escena bastante rara en la que Ron se besa con la mujer del otro porque quiero pensar que se metió mucho en el papel, pero la verdad es que fue extraño como poco. Y con esto, sin haber leído los libros, me la juego a que es exclusivo de la película, porque con las ideas de bombero que estuvieron teniendo no me extrañaría nada. El tema es que ya con el Horrocrux recuperado escapan del ministerio y se transportan al bosque, que visto lo visto es uno de los pocos lugares en donde no los están buscando 24/7. Entonces Hermione cura a Ron porque por poco la palma en el proceso y acampan para pensar en cómo pueden destruir el guardapelo, ya que con la magia convencional parece que es imposible. Como de costumbre, Dumbledore, en vez de explicar detalles importantes para facilitarle un poco la vida a esta gente, prefirió callárselo todo y jugar a los enigmas para que la experiencia fuese lo más complicada posible. Así que ahora que ya no está, los protagonistas tienen que usar la imaginación para intentar descifrar un posible mensaje en los objetos que les dieron en el testamento y así con suerte romper el puñetero Horrocrux. Y todo esto mientras el guardapelo los va corrompiendo para que se enfrenten los unos a los otros y con algunos mortífagos carroñeros merodeando por el bosque. O sea que aún estando mejor que antes, siguen sin estar a salvo. En el proceso, Harry tiene una visión en la que Voldemort interroga a un vendedor de varitas llamado Gregorovich sobre la conocida varita de Sauco, que se supone que es la más poderosa de todas. Pero como ya no la tiene consigo, se lo acaba cargando y se termina la visión. Aunque más tarde descubrimos que el que se la robó es ni más ni menos que Grindelwald, el antagonista principal de Animales Fantásticos. Pero eso ya es otro tema. Conforme más tiempo pasan con el guardapelo, peor va la relación entre esta gente. Porque Ron piensa que hay algo entre Hermione y Harry y siente celos de él. Obviamente condicionado por el Horrocrux. Entonces, como los personajes no saben cómo destruir el artefacto, ni tampoco pueden volver con la sociedad, se la pasan deambulando por distintas zonas sin saber muy bien qué hacer. Como si fueran nómadas, básicamente. Pero por suerte para ellos, Hermione, gracias a los cuentos que le dio Dumbledore, descubre que los Horrocruxes se pueden destruir con veneno de basilisco y por ende también con la espada de Gryffindor, que absorbió sus propiedades. Sin embargo, como no saben dónde está, la situación no cambia demasiado. Para colmo de males, Ron, que estuvo mucho tiempo con el Horrocrux colgado, termina explotando y abandona el grupo después de una discusión. Lo que pasa es que a diferencia de la que tuvo en el Cáliz de Fuego, que fue ridícula hasta decir basta, aquí por lo menos se puede entender que es por la influencia del Horrocrux. Así que lo deja atrás y se acaba largando. Llegados a este punto empecé a comprender que las Reliquias de la Muerte se dividió en dos partes para poder sacar
sacar más dinero de las entradas de cine, porque la verdad es que la trama avanza tan puñeteramente despacio que resulta soporífera. Y si aún diesen información relevante, pues vale, por lo menos aportarían algo, pero es que hay partes en las que se nota una barbaridad que querían meter relleno a toda costa. En fin, que en cierto punto al protagonista se le ocurre lamer la snitch dorada porque como la primera vez la atrapó con la boca, si repetía el proceso se revelaría un mensaje gracias a su memoria táctil, el cual dice que se abre al cierre, cosa que por ahora no termina de entender, pero que en la siguiente película tendrá importancia. Entonces, como ya están un poco hasta los huevos de dar palos de ciego, siguiendo las pocas pistas que tienen se van a buscar a la ya mencionada historiadora mágica llamada Bathilda Bagshot, la cual vive en el mismo pueblo donde estaba la antigua casa de Harry, y debido a su oficio quizás sepa dónde encontrar la espada de Gryffindor. Entonces estos dos se van al pueblo de Godric Hollow justamente en Nochebuena y allí visitan la tumba de los padres de Harry para darnos un momento emotivo. Sin embargo, no tardan en toparse con la famosa Bathilda y se van con ella a su casa. El problema es que esa mujer en realidad era Nagini transformada y les quería tender una trampa. Y es que resulta que los mortífagos terminaron con la historiadora tiempo atrás y el señor tenebroso dejó a su serpiente allí para tenderle una emboscada a los protagonistas. Pero por suerte para estos consiguen escapar y antes de darse cuenta ya están otra vez en el bosque sin haber progresado en lo más mínimo. Y para colmo la varita de Harry se quemó. Vamos, que el 70% de la película consiste en los protagonistas dando palos de ciego. Afortunadamente, en cierto punto, el protagonista ve el patrón de un ciervo por entre los árboles que lo atrae hacia un lago helado en el que está la espada de Gryffindor. Que esto en cualquier otra película sería una conveniencia gigantesca, pero como la espada se transporta sola y aquí la gente sabe hacer magia, pues no se le puede echar en cara. Pero lo dicho, que ya localizaron la espada y Harry, en vez de comentárselo a Hermione para que la pueda recuperar sin dificultades, prefiere meterse en un lago helado él solo y casi de noche. Total, que puede mal ir sal. Pues todo, chaval, todo puede mal ir sal, porque aun por encima de meterse en esas condiciones, ni siquiera se sacó el Horrocrux del cuello, de tal manera que cuando se mete en el agua casi se ahoga por culpa del guardapelo maldito y de no ser por Ron, que apareció guiado por el desluminador de Albus, el protagonista no lo habría contado. De verdad, lo de Harry siendo más impulsivo que Cristo es algo que de no ser por sus amigos lo habría llevado a la tumba como 40 veces. Piensa un poco las cosas, chaval, ya te lo dije muchas veces, piensa las cosas. Ahora que ya tienen la espada, toman la decisión de que sea Ron quien destruya el Horrocrux. Así que pese a que el guardapelo manifestó una especie de monstruo de lodo que intenta provocarlo constantemente para que se enemiste con sus amigos, el chaval acaba destruyéndolo y comprobando que efectivamente la espada tiene la capacidad de romper Horrocruxes. Entonces vuelven con Hermione, por algún motivo Harry no pilló la hipotermia de su vida por bañarse en un lago congelado de noche y del mismo modo, pese a que Ron se había alargado por la influencia del Horrocrux, Hermione está bastante enfadada con él. Y sé que estoy siendo repetitivo, pero la relación entre estos dos es tóxica de cojones. No sé por qué hay tanta gente romantizándola, pero por lo que llevo visto en las últimas películas están soltando red flags cada 5 minutos. Es que tío, si el señor tenebroso maldijo el guardapelo para corromperte, no entiendo por qué te enfadas con él. Es como si cuando te petrificaron en segundo año te echan en cara que eres una frígida. Es que de verdad, no entiendo que le ven de romántico a la relación de estos dos. Pero bueno, cada loco con su locura. Puesto que el guardapelo ya está destruido y no saben dónde buscar el siguiente Horrocrux, los protagonistas se van a la casa de Luna en Lovegood porque en los cuentos de Dumbledore había un símbolo que se repetía varias veces del que curiosamente el padre de Luna tenía un colgante. Que esto no lo conté, pero estaba en la boda de antes y pudieron verlo. Entonces se van a su casa, descubrimos que es bastante rarito, que también tiene los dos brazos, o sea que por ahora no va a tener problemas con Spider-Man, y este les explica que ese símbolo, pese a parecer de los Illuminati, en realidad representa las reliquias de la muerte. Y es que según él hay una fábula que cuenta como 3 hermanos magos consiguieron cruzar un río en el que solía morirse todo el mundo y al otro lado se manifestó la muerte dispuesta a concederle un premio a cada uno. El mayor de todos pidió la varita más poderosa del mundo, así que la muerte le dio la de Sauco, que es justamente la que está buscando Voldemort. Pero pese a que por un tiempo consiguió ser el mago más poderoso, se lo acabaron cargando mientras dormía. El segundo hermano recibió una piedra capaz de resucitar a los muertos porque quería devolver a la vida a su mujer, pero para cuando lo hizo no le gustó el resultado porque se volvió fría y distante, así que se acabó quitando la vida. Y el tercero, que ya solía la trampita, le pidió una forma de evadir a la muerte todo el tiempo que pudiera, así que esta, muy regañadientes, le dio un trozo de su capa, concediéndole así la capacidad de ser invisible. Y al final la capa de invisibilidad de los hermanos fue el más longevo de los 3. Pues bien, se dice que el que tenga las 3 reliquias juntas sería el Señor de la Muerte, y si las juntas todas forman el símbolo de ese collar. Sí que es cierto que en el mundo de Harry Potter hay más capas de invisibilidad que tienen ciertas limitaciones, pero al parecer la del protagonista es una de las 3 reliquias, así que todo este tiempo tuvo un objeto legendario sin siquiera saberlo. El problema con todo esto es que el padre de Luna había pactado con los mortífagos para entregar a los protagonistas a cambio de que le devolviesen a su hija, ya que esta se encuentra capturada en la mansión Malfoy, y para cuando aparecen los siervos de Voldemort, en vez de colarse en sigilo o esperar a un momento más adecuado, entraron a saquísimo reventando todo con hechizos y al final le destrozaron la casa al pobre hombre sin siquiera haber capturado a nadie. O sea que ahora, aparte de perder la casa, también perdió la oportunidad de recuperar a Luna. Aún así, pese a que Harry y los demás volvieron al bosque, tienen un encontronazo con los carroñeros de antes, pero esta vez sí que los capturan. Aunque por suerte Hermione le tiró un hechizo al protagonista con el que se le hinchó la cara como si hubiese tenido una reacción alérgica. Así por lo menos no lo pueden reconocer. Y por cierto, en el proceso se puede ver cómo Harry tiene una visión en la que Voldemort logró localizar a Grindelwald y acabar con él antes de averiguar dónde está la varita de Sauco que lleva buscando toda la película. Entonces, volviendo con el trío protagónico, para cuando se los llevan a la mansión Malfoy, Draco finge no reconocerlos y entonces los encierran en
en las celdas, en donde se reúnen con Luna y unos cuantos más que habían sido capturados por los mortífagos. Mientras tanto, Bellatrix, que también estaba en la mansión, tortura a Hermione para interrogarla y también se enfada mucho porque supuestamente la espada de Gryffindor la tenía guardada en una cámara. Pero antes de seguir con esto, aparece Dobby para rescatarlos y los ayuda a escapar acabando con Peter Pettigrew, la cual fue una muerte un poco chamullera, sobre todo si tenemos en cuenta cuantísimo daño le provocó a Harry. Pero lo dicho, que Dobby los ayuda a escapar, tienen un conflicto con los mortífagos y al final consiguen salirse todos con la suya. O eso parecía en un principio, porque justo cuando se iban a teletransportar, Bellatrix le tiró un cuchillo al elfo y lo hirió de gravedad. De tal manera que para cuando llegaron a una playa lejos de la mansión, Dobby se muere en brazos de Harry. Y esta muerte habría sido mucho más emotiva si no hubiesen pasado de él durante 4 películas. Pero mira, que parece que al ritmo que vamos, no va a quedar un personaje vivo que sea mínimamente cercano a Harry. Porque amigo que hace, amigo que estira la pata. En fin, que tras la pérdida lo entierran en una colina y poco después... Es raro que si es un personaje que en la esta original, en los libros, está todo el tiempo, que durante 4 películas no esté. Es como que ahora no hemos tenido ni idea de cómo plasmarlo en la película. No sé, se me hace raro. Nos revela que Voldemort por fin consiguió la varita de Sauco, que todo este tiempo resultó ser la misma que tenía Dumbledore y por lo tanto estaba guardada en su tumba. O sea que el señor tenebroso ya tiene la varita más poderosa del mundo y los protagonistas no destruyeron ni la mitad de los Horrocruxes. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 es posiblemente la peor de entre las 8 películas de la saga. Y tranquilo, guarda esa escopeta que te veo venir. No es que sea la peor porque la considero una mala película, ni tampoco porque tenga unos errores argumentales gigantescos. De hecho, en ese aspecto creo que la 4, 5 y 6 cometen errores considerablemente más graves. El verdadero problema de esta entrega es que se siente incompleta y con una cantidad de relleno apoteósica. Es más, la distribución de los eventos es nefasta, porque para empezar tiene relleno a tomar por saco, hasta tal punto que la mayor parte del metraje consiste en los protagonistas acampando por el bosque y discutiendo. Pero luego hay un montón de cosas que suceden atropelladamente, como por ejemplo el desenlace de la mansión Malfoy, o que directamente están mal explicadas. Pero esto último lo detallo en breves. Y no me vale la excusa de que como hay una segunda parte, no se le puede echar nada en cara. Porque la primera parte de Dune, aunque se sigue sintiendo como una película cortada, por lo menos te embadurna con su lore y te explica correctamente cómo es el mundo en el que se desarrolla todo. Las Reliquias de la Muerte parte 1, en cambio, tiene un comienzo brutal, pero tras el ataque de la boda empieza a volverse terriblemente monótona, habiendo momentos en los que el relleno se siente muy descarado. Y si esto ya resulta molesto en una serie, en una película es todavía peor, ya que la duración es menor y por lo tanto hay menos minutos disponibles para comprimir la historia de todo un libro. La sensación que tuve con este metraje fue exactamente la misma que con Sin Sajo parte 1, y es que como la compañía de turno estaba sacando bastante pasta con la franquicia y solo les quedaba una película por adaptar, pues decidieron dividirla en 2 partes, siendo la primera de estas una introducción hasta el culo de relleno y la conclusión pues ya es considerablemente mejor. Pero claro, juntas ambas historias y te queda la sensación de que habría quedado bastante mejor contar todo en una sola película un poco más larga, o en su defecto, ya que la haces en 2 partes, que por lo menos ambas se sientan completas. Es que esta no es la primera vez que adaptan un libro más de una película, pero a diferencia del Señor de los Anillos o incluso El Hobbit, por poner un ejemplo, aquí no supieron darle una trama principal que se sienta completa. Quisieron enfocar toda la historia en los protagonistas intentando averiguar cómo romper el guardapelo y por el medio te dejan una barbaridad de información a medio contar. Y a esto es a lo que me refería antes. Porque si tanto les... Estilo, a ver, si está bien hecho, en verdad me da igual que sea séptima o octava. El este de me da toque los números impares en las cuentas. A mí no me parece tan... Es que se siente la desesperación y el que no saben qué hacer. A ver, claro, es que aquí está como le transmite a cada uno la película. Por lo que él me ha dicho, no me parece tan grave las cosas. Estilo, las cosas que me parecen a mí graves se arrastran de películas anteriores. Pero esta no me ha parecido tan grave lo que él menciona. Sí, puede haber mucho relleno, que tendría que verlo yo, porque a mí estilo, el relleno tampoco es algo que me moleste en películas o series, depende de cómo se maneje. Entonces, ahí depende de cada uno. Sí, si te gustó, pues está ahí perfecto. La que no permito es la 4. La 4 es un desastre. No, es broma, no. Pero eso, es lo que yo veo un problema, que se arrastran problemas, pero esta película no te origina nuevos o cosas así. Entonces, o al menos de lo que él me ha contado, tampoco me parece algo, estilo, nada así especialmente llamativo. Yo creo que está normalita. De momento, bueno, no está mal.
Vamos a terminar de ver lo que nos dice, que aún queda... Preocupaba rellenar la película para que superase las 2 horas, pudieron enseñar algo más de la batalla de los 7 Potters, o mejorar el desarrollo entre la relación de Ginny y Harry, o el trasfondo de Critcher y el hermano de Sirius, así como su viaje a la gruta para llevarse los Horcrux, o todo lo relacionado con la varita de Sauco, Gregorovich, Bathilda, la mala fama que le intentan dar a Dumbledore, la muerte de Grindelwald, que es el antagonista principal de las precuelas y aquí lo tratan como un pelele, o el pedazo de espejo doble, que esto lo explica mejor en la segunda parte, pero tampoco os vayáis a pensar que entran en detalles. Las escenas interesantes pasan demasiado rápido, y la información secundaria... Lo del Greenwald no me he visto Animales Fantásticos, ¿eh? Pero si es un personaje que es importante en esas películas, aún no estaban esas películas, ¿no? Cuando se hizo esta parte, o sí. Yo, si no recuerdo, se hicieron después de que se terminase toda la saga de Harry Potter. Al menos de películas. No de que no estaban o no de que sí que estaban. Aún no estaban, entonces lo plasmaron así, pero sin tener en cuenta las siguientes películas, entonces es normal. No sé, estilo, tampoco podéis volver al pasado y rehacer esas escenas. Daria te la dan a medias, pero luego cada acampada de los protagonistas, cada discusión y cada momento inútil en medio del bosque tiene hasta el último detalle. El relleno está justificado entre comillas cuando hay poco material, pero habiendo tantas cosas por contar y que aún así prefieran sustituirlo por paja, es imperdonable. Además es que hubo decisiones pasadas que dificultan muchísimo el poder entender la trama, como el regreso de Umbridge al ministerio, que Dobby desaparezca 4 películas, o que la familia Malfoy cada vez se sienta más distante de Voldemort. Que sí, con esto último podemos intuir que los estuvieron machacando bastante, pero es que no explican nada, te lo enseñan, en el mejor de los casos sueltan alguna cosilla de refilón, y como no te leyeras los libros estás jodido. Y una adaptación nunca debe depender del libro para que se entienda. Debe ser fiel a su historia, eso sí, pero nunca dependiente, porque entonces ya no es una buena adaptación. Imagínate una leche sin lactosa supuestamente apta para los intolerantes, pero que aún así les sienta mal, a menos que se tomen un medicamento que evita que dicha lactosa les haga daño. ¿Sería una buena leche sin lactosa? Por supuesto que no, sería un pedazo de mierda que no supone ninguna diferencia con la leche convencional. Pues con esto tenemos algo parecido. ¿Es una buena adaptación si para entender te tienes que leer los libros igualmente? No, porque para eso me leo los libros de primeras. ¿Es una mala película? Ya dije antes que tampoco, pero llegados a este punto, la historia tiene un montón de incógnitas que por puras decisiones de escritura no se llevaron a la pantalla grande. Y ahora, justo en la recta final, tenemos un pifostio que solo se puede entender consultando en Google o habiéndote leído las obras de J.K. Rowling. Añadiendo algún aspecto positivo, que los personajes sean prácticamente adultos, te hace recordar con nostalgia todo el camino que recorrieron y cómo cambiaron los tiempos desde entonces. Y como ya dije en otros vídeos, que esta gente crezca a la par que gran parte de su público es una experiencia que solo se puede experimentar unas pocas veces en la vida, y Harry Potter fue una de ellas. A su vez, la atmósfera oscura me parece un puntazo que le da un toque de seriedad que le viene como anillo al dedo. Y a mí me gusta que los niños lidiaban con aventuras más infantiles, o al menos esa era la perspectiva, y en cambio ahora ya están enfrentándose a problemas serios cuyas consecuencias son muy reales. Además, pese a que el concepto del niño elegido y la profecía para derrotar al malo es algo que está quemadísimo, el ver cómo la Orden del Fénix arriesga su vida para proteger a Harry hace que no le des tanta importancia al hecho de que todo esto se sostiene por un cliché, pudiendo así disfrutar de una obra cuya base principal es bastante genérica, pero con una ejecución que está bien llevada. Del mismo modo, el ver cómo la orden se dispersa y el ministerio cae ante los mortífagos da una sensación asfixiante para los protagonistas en la que te das cuenta de que lo tienen muy jodido para ganar. Y para colmo, cada vez que consiguen algo aparece un problema nuevo que, combinado con el final del metraje, por lo menos te deja muchas ganas de saber cómo continúa. O sea que el suspense y la atmósfera opresiva también se hicieron correctamente. Pero lo mejor de todo es que, llegados a este punto, Harry se siente realmente importante. Pero no por lo que es él, sino por cómo lo tratan los demás. Ya no estamos hablando del niño milagroso que acabó con Voldemort sin saber cómo, sino de la última esperanza del mundo mágico para que el señor tenebroso no se vuelva a alzar. Y por muy importante que sea, es el compañerismo de todos sus amigos lo que lo ayuda a seguir adelante. Creo que los personajes mayoritariamente tuvieron un rol que enriquece mucho la película, quitando claro el romance forzado entre Ginny y el protagonista o los momentos tóxicos entre Hermione y Ron, que no me terminan de gustar. Pero esos momentos de desconfianza entre los miembros de la Orden tras la primera batalla, la planificación para sacar a Harry de casa y todos los demás momentos por el bosque te hacen sentir que realmente confían en el protagonista. Así que lo dicho, puede que lo del elegido sea un cliché, pero por lo menos lo supieron manejar. En cuanto a las conveniencias e incongruencias hay unas cuantas, como por ejemplo que Dumbledore se anticipe tantísimo a lo que va a pasar, que los protagonistas necesitasen una poción multijugos para colarse en el ministerio y que casualmente se la quitasen a Moody poco antes, o la incompetencia que tiene el ministerio a la hora de filtrar mortífagos entre sus filas. Es que tío, una varita es más peligrosa que un arma, y sin embargo por no querer remangar a la gente y comprobar su lealtad, dejan entrar a cualquiera, y luego claro, pasa lo que pasa. Cuando anunciaron que iban a hacer un reboot de Harry Potter en
HBO me pareció algo innecesario. Pero ahora que le doy un revisionado a la saga me doy cuenta de que como adaptaciones tienen bastantes carencias. Visto lo visto, quizás no sea tan mala idea contar una historia más fiel a las novelas para que se desarrolle mejor a lo largo de varios capítulos en vez de comprimirlo todo en unas pocas películas. Porque luego tenemos metrajes que o bien ignoran gran parte de la historia o, como es en este caso, añaden relleno para alargar su Escuché que duración, eso del pero sin reboot saber que cómo iban a gestionar hacer, los eventos a la mostrados. gente Para no mí le Las Reliquias de la gustaba Muerte el parte 1 casting. es la peor Cosas película de así. Harry Potter. Y no por ser mala, sino porque, como ya dije, se siente incompleta y a rasgos generales es la más floja. Quizás si le hubiesen dado otro enfoque, contando por ejemplo todos aquellos aspectos que se dejaron en el aire, podría tener otra opinión. Pero tal y como salió el producto final, depende demasiado de la segunda parte para que se pueda considerar buena. Y eso Sí, no pasó ni ese lo siquiera con la vi. Orden del Fénix, que también Ese era lo bastante vi. Y simple. que Así que iba a lo dicho, ser. de las 8 entregas alguna tenía que ocupar la No, última posición. tenía. Y a mi parecer, de entre Espera, todas las perdón, películas, perdón. Y escuché algo. Claro. No, no, yo escuché. Yo escuché una coña en la de que iban a poner a un personaje negro y en el libro decía. Hablaba de lo pálido que era y demás. Y aparte, creo que hacían la coña. Aquí me puedo estar equivocando, ¿eh? Aquí me puedo estar equivocando, no recuerdo. Aparte, hacían la broma de que él iba a enseñar, no sé qué, lo de las defensa contra las artes oscuras. Entonces era como que lo hacían la coña. Pero no estoy seguro si eso lo he escuchado bien. Al menos sí que sé del que iba a ser negro, se quejaban por eso, por como lo ponían en el libro. Claro, como tampoco soy muy fan de Harry Potter, no me he metido demasiado en eso. Sí, en otras historias sí, ya sí me meto mucho. esta es la que menos me transmite. Bueno, no es que no ha pasado nada así que me diga, "Buah, esto me ha impresionado", o tal, o esto me ha parecido una mierda, o algo por el estilo, no sé. De momento, la película, un poquito ahí. Me da la sensación de que siempre van perdidos y ya está. Es lo máximo así que puedo decir sobre esta película. Tampoco hay gran cosa, la verdad. No es como la película esta del torneo este demencial que se montaron, pero bueno. Sí, lo de Blancanieves es un descojón. Lo de Blancanieves fue una risa, eso. Es. Y luego se extrañan. Cuando la gente se queja, yo me imagino a los que hacen esto de decir, no entendemos. Se llama Blancanieves, la historia es que no se sabe por qué se le llama así. Hacemos todo lo contrario. La hacemos prita. Bueno, pues nada, tío. En vez de hacer historias originales buenas, cogen historias que ya toda la gente las conoce y las deforman todo lo que pueden y ya, ala, a cagarla. Pero bueno, independientemente de la película pueda ser mejor o peor, o pueda ser mejor o peor actriz, pero la cagan haciendo eso. La gente quiere ver lo que ellos recuerdan, o lo que ellos conocen. No quieren ver, yo que sé, algo totalmente opuesto y diferente y sin sentido. Lo que no sé es, me suena de que hicieron algo. No, es que. No, mejor no lo digo porque creo que lo estoy confundiendo con otra película, entonces no me meto en eso. Ah, eso sí que lo escuché. ¿Es lo del beso? Tío, aquí es lo de. En esta pasó lo del. Que al final no hay beso porque dijeron que era muy patriarcal y todo el rollo y no querían que le salvase y todo eso. Y que al fin. O sí que hubo. Es que no lo recuerdo. Es que recuerdo que alguien se quejaba y decía, no iba a haber beso, pero como no me la he visto, no sé si hay beso al final, si hay. Pero me pareció una estupidez cuando lo escuché. Y no sé, no, es que no. Simplemente es una historia donde ocurre eso y ya está, no sé. No sé. No, a ver, sí. Me vi un vídeo donde explicaban cosas que pasaban. Lo que pasa es que sí que escuché declaraciones de la tipa esta, y sí, es verdad que sí que decía esas cosas. De que si la película original machista, que si no sé qué. Que hagan una versión ellos, original, una historia que se inspire en esta y la hagan propia como ellos quieran y ya está. Pero la parodia de Enchufe. De la Enchufe TV, ¿te refieres? Pues no estoy seguro, puede que sí. Pero esas parodias las veo y me hacen gracia y luego las. Ya no me acuerdo. Pero puede ser que me la haya visto. Sí, a ver, seguramente me la habré visto. Pero la verdad es que no me acuerdo ahora. Pero bueno, vamos a ir con lo de Harry Potter. Al final me funan ahora por eso. No es broma. Vale, vamos a ir ya con la siguiente parte, con
con la 8 y así ya lo tenemos terminado. Dice, desenlace apresurado pero satisfactorio. Bueno, vamos a ir a ver qué tal. Estaba yo el otro día llevando Tenemos varios 4 asistentes minutos. sociales Ok, a pues nada, Hogwarts, después cuando lo de vemos. repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. La película continúa poco después de donde la dejaron en la primera parte, con Voldemort consiguiendo la varita de Sauco y Espérate, ahora la recordamos duda. Dura como. Y de eso sí que no. ¿Cómo que no hubo reacción? ¿Qué te refieres? ¿De la parodia de Enchufe? ¿O cuál? O el que no entendí bien. prácticamente haciéndose con el control del mundo mágico. Al menos en Reino Unido, porque Severus es el nuevo director de Hogwarts, el colegio está siguiendo un régimen mucho más estricto, los mortífagos entran y salen a sus anchas, y además está todo rodeado de dementores. Es Madre decir, que mía, siguen un enseñando segundito. magia, pero Ya está, perdón, es que me estaban preguntando una cosa. Vale, pues vamos a seguir. como no sea sangre pura, prepárate. Mientras tanto, los protagonistas que ya enterraron a Dobby planean su próximo paso desde una casa en la playa que perteneció a la Orden del Fénix. Así que como Bellatrix había comentado que la espada de Gryffindor debería estar en su poder y ya vimos que no fue así, Harry se va a hablar con Griphook, que hasta hace poco estaba capturado por los mortífagos y curiosamente fue el mismo duende que en la primera película le abrió la cámara a Hagrid y Harry. Al parecer en la bóveda de Bellatrix había una espada falsa porque Severus la había cambiado sin que nadie se diera cuenta excepto este duende. Entonces, como Harry sospecha que en dicha cámara podría haber un Horrocrux, le pide a Griphook que lo ayude a colarse en el banco. Y este, siendo tan codicioso como cualquier otro duende, accede siempre y cuando le entregue la auténtica espada de Gryffindor. Y por algún motivo Harry, en vez de aceptar siempre y cuando le deje destruir primero los Horrocruxes, que a fin de cuentas la necesita para ello, pues acepta sin más. O sea que le entregas el único arma a tu alcance capaz de romper un Horrocrux, a cambio de ir a un sitio en el que quizás se encuentre el cuarto de los 7 Horrocruxes que necesitas. Te falta calle, Harry, no sabes regatear. Después de esto se va a hablar con Ollivander, que era otro de los prisioneros de los mortífagos y también el que le dio la varita a Harry en su primer año escolar. Y es que, como recordaréis, la varita de Harry se quemó por culpa de Nagini y ahora necesita otra. Pero por suerte, después de escapar de la mansión Malfoy, consiguieron desarmar tanto a Bellatrix como a Draco. Así que como la primera es tan traicionera como su dueña, ahora Harry blandirá la varita de Draco, que dentro de lo que cabe lo puede aceptar como su nuevo propietario. Ahora que ya están preparados, los protagonistas se van a colar en el banco junto con la ayuda de Griphook. Así que para ello Hermione se convierte en Bellatrix gracias a la poción multijugos, que parece que no se la acaba nunca, Ron se hace pasar por mortífago y Harry se esconde con el duende bajo la capa de invisibilidad. Así que se infiltran en el banco tal y como tenían planeado, hacen la maldición Imperius para que el gerente los deje pasar y se van hacia la cámara de Bellatrix a través de unos raíles. El problema es que pasaron bajo una cascada antirrobos que anula cualquier transformación o encantamiento y como Ron y Hermione estaban transformados, hicieron saltar la alarma y el vagón los eyecta al vacío, que de no ser por Hermione la habrían palmado con la caída. Y sabiendo esto, no sé, habría estado bien que Griphook hubiese ido más despacio sabiendo que podía existir este método antirrobos. Pero no, mejor vamos por los raíles como si fuera una montaña rusa. En fin, que la cámara de Bellatrix está custodiada por un dragón albino encadenado que, a menos que lo mantengas a raya con los sonidos de un aparato especial, posiblemente acabe contigo. Sí, Aunque teniendo en cuenta la existencia de capas de invisibilidad y demás hechizos distractorios, me parece más peligroso para los propios duendes del banco que para cualquier ladrón en potencia. Bueno, la misma cascada, pero oye, poner un dragón albino queda método. más épico. El caso es que una vez dentro se encuentran con un montón de tesoros malditos que si los tocan empiezan a multiplicarse. Y entre ellos había un cáliz que le daba la corazonada a Harry de ser un Horrocrux. Y mira tú por dónde, resultó ser un Horrocrux. Entonces, mientras están a punto de hundirse bajo los tesoros, el protagonista consigue el cáliz, pero el duende los traiciona, llevándose la espada y dejándolos tirados con todo el marrón. Que la verdad no entiendo el motivo, ya que si se hubieran ido todos juntos, para él no habría cambiado nada. Pero mira, que es un cabronazo, por su culpa se muere el otro duende poseído por Imperius, y los protagonistas, al verse acorralados por los guardias de seguridad, acaban improvisando una fuga subiéndose al dragón y reventando medio banco en el proceso. Y con esto consiguen salirse con la suya de la manera más épica posible. En el proceso se murieron varios trabajadores del banco sin que esto llegue a repercutir en el futuro de los protagonistas, y para cuando llegan a las inmediaciones de Hogwarts, se tiran a un lago para bajar del dragón. Llegados a este punto, durante un momento muy breve, Harry tiene una visión con Voldemort en la que descubre que sabe lo que hicieron, pero que también está asustado y que en el castillo de Hogwarts hay otro Horrocrux. Ya sabéis, porque las mentes de estos dos están conectadas, y del mismo modo que el señor tenebroso puede penetrar en la de Harry, a veces se le escapan pensamientos que son de utilidad para el protagonista. Aunque bueno, no sería la primera vez que lo engaña con visiones falsas, como hizo con Sirius cuando lo querían buscar para conseguir la profecía. Así que eso de fiarse a la primera de cambio para buscar un Horrocrux en Hogwarts perfectamente podría ser una trampa. Que al final no lo es, pero parece que de una película a otra se les olvidan algunos detalles importantes que condicionarían toda la historia. Esto es lo que pasa cuando ofreces tantas posibilidades a base de magia,
pociones y artefactos raros, que tarde o temprano las ideas chocan entre sí. Por cierto, lo de estar empapado y ponerse una prenda por encima no creo que sirva de mucho, pero oye, si no les apetecía usar un hechizo para secarse, no voy a ser yo quien los juzgue. Ahora que ¿Verdad? Voldemort está al tanto de todo, se carga a varios empleados del Pero, banco y en el proceso acaba con pero Grindelwald. teniendo el hecho de que se pueden inventar, yo qué sé, un hechizo que te seca, ¡pum! Ahora, fuera, secado. Me vas a decir que no existe. Es decir, tienen hechizos de todo tipo y no tiene uno que te autoseca. No me lo creo. Haciendo que la espada de Gryffindor se desvanezca como de costumbre. Y en cuanto a los protagonistas, se van a la aldea de Hogsmeade y tras evadir a unos mortífagos, un hombre los oculta en su casa. Y esa persona resultó ser ni más ni menos que Aberforth Dumbledore, el hermano de Albus del que nunca se dignó en hablarles. Resulta que este hombre fue el que envió a Dobby para rescatarlos de la mansión Malfoy y también el que aparecía al otro lado del espejo roto. Lo que pasa que lo del espejo está fatal explicado, porque resulta que Sirius se lo había regalado a Harry tiempo atrás para poder comunicarse, pero Mundungus se lo vendió a Aberforth y Harry tenía un pedazo con el que quería ver a Albus al otro lado y un montón de ¿Qué? detalles que las películas se pasaron por el forro. Así que si ellos no se molestan en explicarlo, yo poco puedo hacer. Pero básicamente este hombre sería el responsable de ayudar a los protagonistas en la entrega pasada y ahora por fin los puede conocer personalmente. Resulta que Aberforth se llevaba tan mal con Albus que incluso después de su muerte sigue sin tenerlo en mucha estima, porque al parecer cuando eran jóvenes su hermana murió por culpa de Albus y desde entonces su relación se fue al carajo. Aunque bueno, tanto la muerte de Ariana como la relación entre Albus y Aberforth tuvo bastante que ver con Grindelwald, pero como era de esperar aquí no explican nada. Es más, aunque en Animales Fantásticos nos dan más información, sigue sin estar del todo claro. Así que con esta saga o te lees los libros o no te vas a enterar de la mitad de las cosas. Ya, El tema es me que los imagino. protagonistas le piden ayuda a Aberforth para colarse en Hogwarts y combatir a Voldemort, pero este ya da por hecho que los mortífagos ganaron y para nada cambiará de idea en el último momento para ayudar en la batalla final. Esas cosas no pasan en las películas. Sin embargo, parece que no se rindió del todo, porque detrás del cuadro de Ariana hay un pasadizo que conecta con Hogwarts y el propio Aberforth mantuvo contacto con lo poco que queda del que en su día fue el ejército de Dumbledore. Así que más pronto que tarde aparece Neville detrás del cuadro y los cuela en Hogwarts mientras les explica que la situación es muy diferente a la que conocían. Una vez en el colegio, Harry y los demás se reúnen con sus antiguos compañeros y les cuentan sus intenciones de encontrar los Horrocruxes. Así que comentando un poco lo que vio en la visión de Pero se me antes, olvida llegan a la conclusión cuántos de que el siguiente Horrocruxes artefacto llevan. podría ser la diadema ¿Qué de llevan? ¿Tres Ravenclaw. solo? Sin embargo, antes ¿De de ponerse cinco? con la búsqueda, parece que ¿O los cuatro? mortífagos se enteraron No de me que Harry acuerdo. está en el colegio y Severus convoca a todos los estudiantes para avisarlos de que si a alguien se le ocurre ayudarlo, sería castigado severamente. ¿Lo pillas? Porque se llama Severus. Severus. En fin, el humor. El caso es que para sorpresa de todos, el protagonista le planta cara y pese a que ya debería sospechar alguna cosilla, como por ejemplo que lo dejó vivo en 2 ocasiones en la sexta película, o que él fue el responsable de sacar la espada de Gryffindor de la cámara de Bellatrix, se sigue empeñando en que traicionó a Albus y al final Minerva se le acaba uniendo, provocando una rebelión en el colegio que obliga a Severus a marcharse. Y ojo a lo que pasa ahora, porque llegados a este punto, como los magos de Hogwarts reconquistaron el colegio pero saben que va a haber represalias, se preparan para la batalla inminente y Minerva con 2 cojonazos mete a todos los estudiantes de Slytherin en las mazmorras. Que vale, desde la primera Con película los dos pusieron como los o malos, pares, pero con joder, que dos quitando a los pares de 4 tontos de ovarios siempre, ahí. digo yo que habría alguno bueno, o neutral como mínimo. Luego se sorprenden cuando dentro de esa casa son todos unos rencorosos, pero es que entre los favoritismos hacia Gryffindor y todas las tangadas que les estuvieron haciendo, no me extraña que salgan medio tarados. Y en el caso de que todos fuesen malos, mi pregunta es, ¿por qué no disuelven directamente esa... Uno es el diario, dos es el anillo, tres el guardapelo, cuatro la copa. Y eso no es tontos. ¿El qué? Lo de. Lo de que haya encerrado a todos los de Slytherin. Pero encerrar a todos los de Slytherin. Estilo, ya hemos visto que Draco está así así. Y no creo que todos los de Slytherin hayan hecho. Estilo, se hayan vuelto malos. ¿O cómo es el asunto? Pero si no habrían intervenido los de Slytherin para ayudarle o algo así. Para ayudar al otro. La razón es porque la mayoría de ellos son familias, son mortífagos, así que van a luchar en contra. Ah, vale. Entonces eso tiene más sentido. Entonces sí lo entiendo. Bueno, a ver, que lo cerramos las mazmorras. Pero vale, entiendo que los apartas porque si no se tienen que luchar contra sus familiares. Y pueden pasar que o no lo hagan o se pongan en contra porque son familiares. Vale, vale. Pero ¿qué pasa? ¿Que en Slytherin se meten estilo. Todos los mortífagos? ¿O cómo va el asunto? Pero van todos los hijos de mortífagos, de gente con problemas mentales, de terroristas mágicos y cosas así, o cómo es. No tiene, no hay, claro, la mayoría, pero no hay hijos de mortífagos o de gente mala en los otros, en Hufflepuff, en Ravenclaw, en Gryffindor, no hay ninguno. ¿O cómo es el asunto? Porque si no el sombrero es un cabrón. Si no el sombrero seleccionador es tremendo desgraciado. Muy normal, por lo menos parecidos. Madre mía.
Yo flipo con eso, la verdad. Que estén todos ahí, pero en mucha menor cantidad. Casa y que Vale, haya vale. solo 3. Es que o De están acuerdo, de pasándose acuerdo. 4 pueblos con los de Slytherin o llevan años permitiendo que haya magos peligrosos formándose. Pues nada, que los de Slytherin se van al pozo y el resto se prepara para el contraataque mortífago activando unas estatuas que protegerían Hogwarts y levantando un escudo protector. ¿Dónde estuvieron esas estatuas cuando pensaban que Sirius iba a colar en el colegio? Ah, Es no lo sabe verdad. ni Paula haciendo magia. Pero el caso es que ahora sí que se pueden defender. Y como hay un basilisco hecho fiambre en la cámara secreta, van a usar sus colmillos para destruir los horrocruxes. Ya que como no tienen la espada, su única opción para ganar es esa. Mientras tanto, para encontrar la diadema de Ravenclaw, Harry tiene que hablar con el fantasma de la Dama Gris, es decir, de Helena Ravenclaw, ya que según cuenta la leyenda, es la única que sabe dónde se esconde. Ok. El problema es que Tom Riddle años atrás la engañó para profanar dicha diadema y ahora no se fía de nadie. Así que el protagonista la convence de que él es buena persona y que solo quiere destruirla para acabar con el señor tenebroso, y la fantasma, que no tiene nada mejor que hacer, le dice dónde está pero con un acertijo. No vaya a ser que colabore De Minerva despertando las estatuas. Estaba pensando. Estoy intentando descifrar la palabra y pensé que habías puesto Dierna. Digo, ¿qué? demasiado con los buenos diciéndole directamente: es que vamos a ver, señora, o ayudas o no ayudas, pero déjate de gilipolleces, que están los mortífagos a un tiro de piedra y en cuanto rompan el escudo se arma la de Dios es Cristo. Dile dónde está la corona o pírate, pero estas tonterías ya cansan. Pues nada, que mientras Harry intenta resolver el acertijo, Hermione y Ron se fueron a la cámara secreta y destruyen el cáliz de antes con uno de los colmillos de basilisco, eliminando así el cuarto Horrocrux, dándose el beso que tanto llevábamos esperando y haciendo que Voldemort empiece a ponerse nervioso de verdad. Tanto es así que el señor tenebroso destruye el escudo mágico por sí mismo, pero la varita de Sauco se agrieta en el proceso porque parece que no lo termina de aceptar como su dueño. Sin embargo, por ahora lo importante no es eso, porque Hogwarts está expuesto y comienza así la gran batalla entre magos y mortífagos, Tiene que en la ser que por épico, cierto intervienen seguro. gigantes que están aliados con Voldemort y algunos de los hijos de Aragog, para que luego digan que las acromántulas están incomprendidas y no sé qué tontería más. Durante la batalla los estudiantes de Slytherin se fugan de las mazmorras y entre tanto Harry, no gracias al fantasma desde luego, descubre que la diadema estaba escondida en la sala de los menesteres. El problema es que justo cuando la tenía consigo aparecieron Draco y los otros amigos, que por cierto cambiaron a uno de ellos hace varias películas e hicieron como si nada, y pese a que Malfoy no está Es muy verdad, se ha convencido, vuelto negro. en teoría quieren acabar con él para ganarse el favor de Voldemort. Además, recordemos que Harry se quedó con la varita de Draco y este quiere recuperarla. Entonces de repente llegan Ron y Hermione y lo ayudan a repelerlos. Lo que pasa es que Goyle, que hasta ahora siempre pareció bastante pasivo, ahora está completamente grillado de la cabeza e invoca un hechizo de fuego que se le va de las manos e incendia toda la sala de los menesteres, costándole la vida y estando a punto de acabar también con sus amigos. Sin embargo, Harry y los otros consiguen unas escopas voladoras y ayudan tanto a Draco como al otro para poder escapar todos juntos. Y justo cuando salen le clavan el colmillo de basilisco a la diadema y la arrojan al fuego, destruyendo así el quinto Horrocrux y haciendo que a Voldemort se le pongan los huevos de corbata, porque actualmente ya solo quedan 2 para que sea vulnerable a la muerte. Entonces el señor tenebroso se lleva a Nagini a una casa junto al lago para mantenerla a salvo, porque efectivamente la serpiente es el sexto Horrocrux. Y todo esto no pasa desapercibido para Harry, ya que gracias a la conexión mental que tienen, descubre todo lo que está pasando. Así que el trío protagónico cruza el colegio evitando el conflicto. Pero solo todo lo que ocurre en un puede. sentido. En cierto punto se puede ver que Aberforth efectivamente está ayudando a los magos, Oh, la así mierda. que tal y como dije Estilo, estilo, Harry ve la mente de él, pero al revés no funciona. Pero es de una única dirección. antes, por Entiendo, mucho que ¿no? dijera que pasa del tema, como siempre cambia de parecer justo al final, y para cuando llegan a la cabaña ven a Severus hablando con Voldemort. Y es que como la varita de Sauco está rechazando al señor oscuro, este deduce que como fue Snape el que mató a Dumbledore, la varita lo estaría reconociendo a él como legítimo dueño. Así que para recuperar el control absoluto de esta, le ordenan a Ginny que lo mate. Y esta escena me confunde bastante, porque ya para empezar, en la Voltamiento sexta de película, Snape. antes de que Vale. Severus acabase con Albus, Draco lo desarmó con el hechizo Expelliarmus. Con lo cual, según la jerarquía de las varitas, la de Sauco debería pertenecer a Draco. Pero es evidente que esto Voldemort no lo sabe. Sin embargo, aun creyendo que era de Severus, no veo la necesidad de acabar con uno de tus seguidores más fieles cuando perfectamente le puedes dar la varita, desarmarlo con una prestada de tus miles de seguidores y así conseguir el control. Pero es que no contento con eso, ni siquiera lo está matando él, sino Nagini. Por lo tanto, la dueña de la varita pasaría a ser la serpiente, y no Voldemort. Y ya lo de que se lo carga a base de picaduras en vez de usar un Avada Kedavra de toda la vida y acabar rápido, directamente me parece innecesario. Es que macho, no se puede ser más burro. Lo peor de todo es que el señor tenebroso jamás llega a conseguir la lealtad de la varita de Sauco y eso le acaba costando la vida. O sea que el tan temido mago oscuro resultó ser un puñetero tolai que en vez de hacer las cosas bien prefiere hacer el estúpido, actuando sin pensar en lo más mínimo. Pues nada, que Voldemort dejó tocadísimo a Severus y para cuando se marcha, los protagonistas que lo presenciaron todo acuden a él en sus últimos segundos de vida. Y este le pide a Harry que recoja sus lágrimas para que vea sus recuerdos en el pensadero porque hay algo muy importante que tiene que saber. Así que tras esto se muere y el señor tenebroso detiene el ataque masivo para desafiar mediante telepatía directamente a Harry, ofreciéndole ir al bosque para batirse en duelo con él y que así nadie tenga que perder la vida defendiéndolo. Durante el descanso nos damos
cuenta de que la palmaron un montón de personajes cercanos a Harry, entre ellos Nymphadora Tonks, Remus Lupin e incluso Fred Weasley, o sea que la batallita pasó factura. Así que ya con la conciencia un poco tocada por todo lo que está pasando, Harry se va donde el pensadero y tira las lágrimas de Severus para acceder a sus recuerdos. Y ojo con esto, porque al parecer el profesor tan malvado que simpatizaba con los mortífagos resultó ser el auténtico héroe de la historia, porque desde que era niño estaba enamorado de la madre de Harry. Sin embargo, James Potter se acabó levantando su crush y no contento con eso se dedicó a hacerle la vida imposible durante sus años de estudiante. Aún así, tras un pequeño desliz en el que simpatizó con los mortífagos, durante la Primera Guerra Mágica estuvo colaborando con Dumbledore, y este le habló de la profecía del niño elegido y que sospechaba que Harry, el hijo recién nacido de Lily, era ese mismo niño, cosa que preocupó a Severus, ya que Voldemort, al saber esto, iba a ir a por ella. Entonces le pidió a Albus que la protegiera, pero este fracasó estrepitosamente, ya que como bien sabéis, el señor tenebroso acabó igualmente con los padres de Harry a causa de la traición de Peter. Pero claro, gracias al hechizo de amor que le puso Lily, este acabó rebotando el ataque de Voldemort y terminando con su cuerpo físico, haciendo que Harry se volviera famosísimo y dando lugar a todo lo que pasó en las películas pasadas. Entonces, durante todos estos años, Dumbledore le encargó a Severus la tarea de proteger a Harry a toda costa, y Snape solo le pidió a cambio que no le dijera nada, es decir, que por algún motivo que decidieron no explicar, Severus quería que Harry pensase que es un capullo integral en vez de un tío legal que los está protegiendo de todos los males. ¿Por qué? Pues sinceramente no tengo ni puñetera idea, y la verdad es que mucho sentido no tiene, pero el caso es que acabó siendo así. Por eso durante todo este tiempo lo estuvo ayudando discretamente, desde que... Como lo está haciendo todo discretamente, pero siempre se han dado como hay cosillas raras de... Parece que lo odia, pero luego le ayuda en unos ciertos momentos. Entonces, bueno, tampoco... No lo veo un agujero tan grande. Que Quirrell le hechizó su escoba en la primera película, pasando por cuando lo dejó con vida durante el misterio del príncipe, hasta finalmente robar la espada de Gryffindor de la cámara de Bellatrix para dejársela en aquel lago y que pudiera destruir el guardapelo. Todo este tiempo Severus estaba actuando como agente doble, fingiendo apoyar a Voldemort pero saboteándolo siempre que podía. De hecho, su Patronus es un ciervo, igual que el de Lily, y esto demuestra que fue él quien lo ayudó en la película previa. Es más, para cuando Dumbledore encontró el anillo de Tom, al intentar destruirlo recibió una maldición mortal que le infectó el brazo, tal y como pudimos ver en la sexta película, y como era incurable y tenía los días contados, antes de recoger el guardapelo le pidió a Severus que lo matase para así ganarse la confianza de Voldemort y que por lo menos pudiese anticiparse a sus movimientos. Pero ahora viene lo importante, y es que para cuando el señor tenebroso se murió por primera vez, su alma se aferró a lo primero que encontró, que era el propio Harry, y a raíz de esto, de forma inconsciente, el protagonista de la película se convirtió en el séptimo Horrocrux. Y todo este tiempo en el que Dumbledore parecía ser cercano a Harry, en realidad lo estaba conduciendo al matadero, ya que cuando llegase el momento y hubiesen destruido todos los Horrocruxes, Harry tendría que morir si querían eliminar al señor tenebroso definitivamente. O sea, todo este tiempo el que parecía bueno estaba planeando la muerte de Harry, y el que parecía un capullo integral estaba horrorizado por la frialdad con la que Dumbledore estaba dispuesto a sacrificar a un chaval. Lo que pasa es que en el fondo entendía que era algo necesario. O sea, yo me quedé flipando con esta parte, porque estamos hablando de 6 películas en las que el director que tenía favoritismos con Harry y que parecía el único que realmente lo entendía, en realidad lo estaba utilizando para enmendar un error que él mismo había cometido, que fue el de enseñarle magia a Tom Riddle. Y ver en este flashback la inmensa sangre fría que tiene al decírselo a Severus te rompe los esquemas, porque todo lo que creíamos hasta ahora se acaba de poner patas arriba. Albus, sin ser malvado del todo, no consideraba a Harry como un igual, sino como una herramienta de usar y tirar. Y era precisamente Severus el que a escondidas lo trataba como una persona e intentaba ayudarlo a toda costa. Insisto en que no tiene mucho sentido eso de parecer un capullo, pero esta revelación es brutal. Literalmente no basta con acabar con Nagini, sino que Harry tiene que sacrificarse para eliminar a Voldemort. Y esto lo sabemos después de una década siguiendo las aventuras del personaje. Lo mires por donde lo mires, es una revelación bestial. Sin embargo, hay una pega. Y es que cuando hice la reseña de la sexta película, la gente se quejó un poco cuando dije que el argumento del metraje era puro relleno porque los personajes andaban a las vueltas para conseguir el recuerdo de Horas, cuando Dumbledore ya sabía de la existencia de los Horrocruxes. Así que ya que saco el tema, aprovecho para explicar la inconsistencia que hay con esta parte. Y es que muchos me dijisteis que lo de conseguir el recuerdo de Horas era para saber la cantidad exacta de Horrocruxes que había hecho Voldemort. Y sí, tiene cierto sentido, pero hay dos cosas mal. La primera es la de no preguntárselo directamente a Horas y gastar meses enteros para acercarse y averiguarlo discretamente, que si os soy sincero me parece una gilipollez. Pero la importante es la segunda, ya que Tom Riddle, que por aquel entonces tendría unos 16 años, estaba planeando hacer 7 Horrocruxes, y se supone que esa era la información que necesitaba Dumbledore, la cantidad de Horrocruxes que había hecho. Pero coño, con 16 años se planteaba hacer 7, pero a lo mejor terminaba haciendo 25, con lo cual un recuerdo tan antiguo no es una fuente fiable a la hora de buscarlos varias décadas después. Pero lo peor de todo es que, tal y como nos dijeron en esta revelación, si el séptimo Horrocrux resultó ser Harry, en realidad Voldemort solo hizo 6, ya que el protagonista fue un Horrocrux accidental que ni siquiera el propio Voldemort sabe que existe. O sea, en el misterio del príncipe nos dicen que tienen que buscar 7 Horrocruxes porque Tom Riddle quería hacer 7. Sin embargo,
terminó haciendo 6 y luego el séptimo fue un accidente. Todo esto invalida por completo el argumento de la sexta película, porque para cuando destruyera 6 Horrocruxes, Harry estaría dando palos de ciego indefinidamente y Dumbledore ni siquiera podría saber con certeza si existía un octavo o incluso un noveno Horrocrux. Con lo cual sí, este flashback es muy épico y revela información importante de cara a la trama. Eso no se lo quita a nadie, pero al mismo tiempo provoca una inconsistencia con la sexta película porque su argumento deja de tener sentido. Es más, si se hubiesen fiado 100% del recuerdo de Horas, Dumbledore debería estar buscando 8 Horrocruxes, siendo 7 de estos los que tenía pensado hacer Tom, y el octavo sería Harry porque salió de rebote. Porque insisto, Voldemort no tiene ni puñetera idea de que Harry es un Horrocrux. Lo sabe Dumbledore porque juntó varias piezas y entiendo que al saber hablar Parcel y que su mente estaba conectada con la de Voldemort, pues muy probablemente fuese un Horrocrux. Pero el señor Oscuro ignora por completo este asunto. De hecho, el plan de Albus es destruir todos los Horrocruxes y luego dejar que Voldemort acabe con Harry, y por ende también consigo mismo. Aunque bueno, esto también está un poco explicado de aquella manera, porque vale, supongamos que mata a Harry y se queda sin Horrocruxes. Al final digamos que sigue teniendo su propia vida. Se quedó sin comodines para regresar, pero sigue vivo como cualquier otro mago. Y de hecho puede hacer Horrocruxes nuevos en el futuro. O sea que el plan tampoco es que fuese muy fiable. ¿Entendéis a lo que me refiero, no? La historia funciona porque casualmente todo salió según los planes de Albus, pero el razonamiento que hizo para llegar a este punto está cogidísimo con pinzas. Ahora que ya sabe la verdad, Harry acepta su destino y accede a ir al encuentro de Voldemort para sacrificarse por el bien de los demás magos. Así que le comenta a sus amigos que deben acabar con la serpiente, que él también es un Horrocrux, y de camino al bosque se le da por lamer nuevamente la snitch dorada que le dejó Albus, y entonces descubre a qué se refería con aquella frase, ya que ahora que aceptó su destino, la bola dorada se abre y revela que en su interior estaba la piedra de la resurrección, es decir, una de las 3 reliquias de la muerte. ¿Cómo? De tal manera que para cuando Harry la palme, pueda volver a la vida gracias a la piedra. Justo. O sea que en teoría Dumbledore no era tan malo, pero bueno, eso de poner acertijos complicadísimos y tratar al protagonista como ganado antes incluso de tener la piedra, no me deja del todo claro que fuese bueno del todo. Más bien pienso que las circunstancias cambiaron los planes para mejor, pero que de todos modos, en caso de no tener la piedra, lo habría sacrificado igualmente. En cualquier caso, antes... Estilo, ese objeto que se utiliza en un deportillo, que es súper mortal el deporte ese, pero en un deporte simplemente de un... que se está ahora... al menos ahí lo hemos visto solamente en una escuela. ¿Es que se llamaba la snitch? Creo que sí, creo que era así. Un objeto que se utiliza para un deporte contiene dentro una reliquia de la muerte que es una piedra que te puede resucitar. Me parece un poco, no sé, como si dentro de un balón de fútbol guardo, no sé, se me estoy pensando en un objeto súper valioso, pero no se me ocurre. Ah, él la metió después. Ah, yo pensaba que estaba dentro ya, desde siempre. Ah, vale. Ah, vale. No me llegar al encuentro, no se me le había aparecen los enterado de fantasmas eso. de sus seres No lo había queridos y lo entendido. tranquilizan diciendo que no debe temer a la muerte, que todo está correcto. Harry por fin habla detenidamente con sus padres y tras la escena emotiva por fin llega donde los mortífagos, que por cierto tienen capturado a Hagrid. Entonces Voldemort, sin pensárselo 2 veces, le hace la yo bada kedavra y acaba con pensaba el que era protagonista. algo normal. A raíz de esto, así. Harry se va a una especie de limbo en el que ve la reminiscencia de Voldemort que tenía en su interior desfalleciendo porque al haberlo matado destruyó otro Horrocrux. Sin embargo, como YouTube es más sensible que un hater de Twitter, me abstengo de enseñarlo porque me va a calzar una desmonetización de 3 pares de cojones. Así que lo dicho, solo queda el Horrocrux de Nagini y mientras Harry está en el limbo se topa con Dumbledore, que por alguna razón en vez de meterle un puñetazo por haberlo utilizado, lo trata de colega e ignora el hecho de que hasta hace relativamente poco estaba dispuesto a sacrificarlo sin ninguna piedra que lo pudiese resucitar. Pero bueno, que tienen una charla existencial, Albus lo motiva a volver a la vida y entonces efectivamente resucita. El tema es que Voldemort, tras haberse desmayado por reventar su propio Horrocrux, le pide a Narcisa que compruebe si el protagonista sigue vivo. ¿Por qué no lo hace él personalmente? Ni puñetera idea. ¿Por qué no envía un mortífago que sea más de su confianza como por ejemplo Bellatrix? Ni puñetera idea, pero el caso es que Narcisa, al igual que los demás Malfoy, está hasta las pelotas del señor Tenebroso y tras preguntarle discretamente a Harry si Draco seguía vivo, le miente a su señor diciendo que sí está muerto. Así que los mortífagos se lo llevan de vuelta a Hogwarts para restregárselo a los demás magos, Voldemort se ríe como un tolai en una escena que siempre me hace gracia y finalmente convence a los magos de que ya perdieron la batalla y que más les vale rendirse. Aún así, pese a que Draco volvió con ellos un poco coaccionado, Neville sigue empeñado en plantarles cara. Seguimos. Y después de que se burlen de él, Harry deja de fingir y se levanta por sorpresa, provocando un nuevo conflicto en el que los Malfoy, en vez de participar, escapan cuando nadie los está mirando. Así que una vez más, mortífagos y magos luchan a lo largo del colegio y los protagonistas intentan a toda costa acabar con Nagini para que así Voldemort sea vulnerable de una vez por todas. ¿Por qué el señor Tenebroso no la saca de la batalla antes de jugársela? Ni puñetera idea, pero el caso es que todos están a las hostias, héroe y villano luchan en un 1 contra 1 y en cierto punto la madre de Ron se carga a Bellatrix en una escena bastante mediocre. Porque aparte de repentina es como muy cutre, porque tiene
tienes a Bellatrix burlándose de ella y de repente en la siguiente escena le hicieron fiambre. No sé, para ser un antagonista tan recurrente y que al mismo tiempo provocó tantos estragos, creo que se merecía una derrota un poco más épica. Volviendo con el protagonista, en cierto punto se tira con Voldemort al vacío y gracias... Me rayo tonto. Pensaba que le iba a besar aquí. Que se merecía una derrota un poco más épica. Volviendo con el protagonista... Aquí pensaba que besarme, me rayó. Digo, ¿qué? Me rayó un segundo. El protagonista en cierto punto se tira con Voldemort al vacío y gracias a su capacidad de volar se llegan a fusionar por un momento en una escena bastante rara, la cual me hace pensar, si se fusionaron las caras, eso quiere decir que también se fusionaron sus... ya sabéis, sus varitas mágicas. Es un poco turbio, ¿no? Sea como sea, ambos se caen al patio y se lanzan un hechizo final que decidirá el destino del mundo mágico. Entonces, justo cuando Hermione y Ron estaban teniendo problemas con Nagini, llega Neville para salvar el día y se la carga con la espada de Gryffindor, destruyendo así el último Horcrux y garantizándole a Harry una última oportunidad. Porque de repente la varita de Sauco traiciona a Voldemort y como ya no es inmortal, su Avada Kedavra alcanza su brazo y entonces Harry gana el duelo y el Señor Oscuro empieza a desintegrarse, desapareciendo así para siempre y terminando su reinado del terror. Ya con la batalla terminada, los supervivientes se toman un descanso, lloran a los muertos y los protagonistas comentan lo mismo que dije yo hace poco. Y es que como había sido Draco el que desarmó a Albus, la varita de Sauco le debía fidelidad a él en vez de a Severus. Por eso le seguía fallando. Entonces ahora que Harry es el dueño de esta por haber desarmado a ambos previamente, podría ser el mago más poderoso del mundo. Sin embargo, al ser consciente de que es demasiado poder, prefiere romper la varita y mantener un perfil bajo por el bien de todos. Y con esto se recupera la armonía del mundo mágico y tenemos un salto temporal de 19 años en el que podemos ver que Hermione se casó con Ron y Harry con Ginny. Pese a que repito que no tienen demasiada química. Pero lo curioso es que cada uno de estos tuvo hijos con su respectiva pareja y están a punto de llevarlos a su primer año en Hogwarts. Que oye, después de todas las veces que pudieron morir en ese colegio, me parece una cafrada que los matriculen ahí. Pero bueno, que el hijo de Harry se llama Albus Severus Potter en honor a los dos magos que lo ayudaron, pese a que uno lo estuvo puteando todos los años y el otro lo iba a sacrificar como ganado. Draco parece que ya no se lleva tan mal con él y también formó una familia, y con esto la nueva generación de futuros magos se prepara para ir al colegio más peligroso del mundo. Dios los pille confesados. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 me pareció la mejor película de la saga, pero no está exenta de fallo. A ver, lo que no entiendo es por qué se llama estilo. Entiendo lo de Albus. Entiendo que son Albus Severus. Es por Albus, luego por Severus Snape. ¿No es Snake? Es que dices Snape, pero para mí es Snake. ¿No? ¿No se llama así? Bueno, Severus Snape, vale. A ver, no, suena bien. Albus Severus Potter. Suena bien, iba a decir Snake, me he rayado. Albus Severus Potter, suena bien. Es una situación en la que reconozco que hay bastantes cagadas, Yo lo voy a pero seguir muchas de ellas diciendo se deben a Snake. decisiones que se Se tomaron me quedó en el así. pasado y que inevitablemente condicionaron la historia. Además, yo siempre sentí debilidad por los finales satisfactorios, y ver cómo después de tanto tiempo se concluye una historia que comenzó cuando no era más que un niño, siempre me va a tocar un poco la patata. Pero claro, no se puede negar lo innegable, y en este caso algunas de las cosas más negativas que noté fueron las conveniencias y las inconsistencias con lo contado anteriormente. Ya ni siquiera me voy a meter con el tema de los giratiempos ni las pociones de suerte líquida, porque todo eso ya lo comenté en su día. Pero por ejemplo, que Dumbledore se pase un huevo de años para recolectar únicamente 3 Horrocruxes y que de repente encuentren los otros 4 casi de golpe y que 3 de ellos coincidan en el colegio de Hogwarts es como mínimo conveniente. Da la sensación de que al final fue todo muy fácil. Del mismo modo, repito lo de que si tan preocupado estaba Voldemort por su inmortalidad, no entiendo por qué cojones metió a Nagini en un campo de batalla sabiendo que Neville tenía la espada de Gryffindor y que varios alumnos iban armados con colmillos de basilisco. Es que no las piensa. Luego también está que el señor Tenebroso sabe que la varita de Sauco lo está rechazando y tras acabar con Severus de repente dejó de darse cuenta de que efectivamente todavía le seguía fallando. Porque mira que estuvo un buen rato lanzando hechizos y nada. El tipo estaba convencido de que tenía su fidelidad. Otra cosa que me choca es la inconsistencia que expliqué sobre la sexta película y lo que plantean en esta. Sobre el recuerdo de Horas, los 7 Horrocruxes pero que al final fueron 6+1 de chiripa y aquello que ya expliqué punto por punto con respecto a los recuerdos de Severus. Y como olvidarnos de que los Malfoy dudaron de su lealtad en varias ocasiones, Voldemort era consciente de esto porque se notaba un huevo y sin embargo tras matar a Harry el muy tolai envía a Narcisa para confirmar su muerte y el tipo va y se fía de su palabra. Y todo esto desencadenó una ofensiva sorpresa, la deserción de varios mortífagos y posteriormente su derrota. Es que literalmente Voldemort tenía todas las de ganar pero perdió por tontazo, por no pensar las cosas. Como de costumbre también hay detalles de los libros que apenas se explican, como todo lo relacionado con Albus, Ariana y Aberforth, el nulo desarrollo del romance entre Harry y Ginny, que ni siquiera se dirigen la palabra tras la batalla y en la siguiente escena están casados y tienen hijos, o algo que me cabreó bastante, el destino de los Malfoy. ¿Qué pasó con ellos? ¿Los absolvieron? ¿Los metieron en Azkaban? Es que tanto Narcisa como Lucius se piran antes del desenlace pero cometieron crímenes de guerra, y no lucharon con
los buenos ni se cambiaron de bando. Simplemente fueron mortífagos y cuando se cansaron desertaron. Pero no explican nada. Y con 2 cojones en el epílogo el director me planta a Draco en la estación mágica teniendo esposa e hijos como si no hubiera pasado nada. Nadie Es que les vamos a ver, castiga. ya que dividen la película en 2 partes y que la segunda es bastante más corta, pueden mojarse un poco en aclarar detalles. O al menos en darnos un epílogo bien estructurado. Y hablando de estructura, para cuando el colegio de Hogwarts está destrozado no se ven ni los cuerpos de los gigantes caídos ni de las arañas, los dementores están rotísimos pero apenas aparecen de refilón durante la batalla. Es que no sé, parece que no hubo una batalla como tal. Si no fuera por el castillo roto y la gente llena de mugre, nadie se daría cuenta de la que se estaba liando poco antes. Vale que solo es un fallo de racor, pero me parece bastante grave, porque no estamos hablando de un cambio de posición de un plano a otro, sino de la omisión total de unas criaturas que se suponía que iban a tener muchísima presencia en la batalla. Y ya para comentar alguna cosita más, el CGI unas veces es bueno, pero otras es bastante cutre. Como A ver, es- estos de los libros, pero tuvieron cierto perdón por una ayuda al ministerio en la guerra venidera para acabar con la... Ah, vale. Que después de esto siguieron hubiendo conflictos con los mortífagos restantes y como les ayudaron los... Ok, ok. por ejemplo con la muerte de Goyle, que si la miras en cámara lenta, parece que el que se está cayendo es una suerte de Voldemort chamullero que por alguna ¿Verdad? razón estaba en la sala de los Eso menesteres. parece. A su vez la muerte de Bellatrix repito que fue cutre como ella sola y no le hizo la más mínima justicia al personaje. Y el tono de la película, aunque mayoritariamente es dramático, tiene picos de comedia que se sienten un poco fuera de lugar. Y como digo siempre, no es cuestión de que odie la comedia, pero hay que saber cuándo hacer chistes y cuándo estar serios. Y teniendo en cuenta que venimos de la muerte de Dobby, que se avecina una batalla inminente y que el mundo mágico está jodido, pues hay ciertas cosas que te sacan de la película. Pero bueno, sabiendo lo que empezaría a hacer Marvel apenas unos años después, pues ni tan mal. Dicho esto, el desenlace de Harry Potter también tiene un montón de aspectos positivos, empezando por la atmósfera oscura que llegó a su punto más álgido. Si comparas esto con el inicio mágico y alegre que tuvieron las primeras películas, te das cuenta de que es como la vida misma, en donde todo es fascinante e incluso divertido cuando no tienes tantas preocupaciones, pero que una vez alcanzas cierta edad se vuelve complicado, peligroso y sobre todo crudo. No es que antes fuese mejor, es que antes nos protegían de las dificultades y contratiempos de la vida real, para que por lo menos las fuésemos digiriendo poco a poco y nos preparásemos para lo inminente. Pero la vida, ya sea de una forma u otra, es una lucha por la supervivencia casi constante. Y cuando ya no te sientes protegido, significa que eres tú al que le toca proteger a otros. Eso es en lo que se convirtieron Harry Potter y sus amigos en esta entrega. En adultos que tenían que afrontar un problema que ya existía desde antes de su nacimiento, pero que siempre se les ocultó en mayor o menor medida para que no sufrieran antes de tiempo. Como ya dije en el vídeo pasado, tanto Harry como los demás estudiantes de Hogwarts fueron una experiencia única para nosotros. Porque son adultos que crecieron a la par que el público, y tanto los actores como los personajes que interpretan se fueron desarrollando a lo largo de los años de la misma manera que lo hicimos nosotros en la vida real. Y esa experiencia codo con codo siempre va a calar más hondo porque hay un entendimiento más allá de la escritura de los personajes. Y esto es algo completamente atemporal. En el momento que sientes que tu propia vida conecta con la de una historia ficticia, esa historia pasa a formar parte de ti, te guste o no. Y toda la saga de Harry Potter es precisamente eso, una experiencia. Del mismo modo, Voldemort, pese a ser el estereotipo cantadísimo de malo malísimo al que le gusta la oscuridad, su comportamiento no es tan cliché como parece. Porque sí, es un mago oscuro, quiere conquistar el mundo, es cruel, malvado y bla bla bla. Tiene todos los clichés que podría tener, por ejemplo, el emperador Palpatine de Star Wars. Sin embargo, en este caso hay un lado vulnerable en el que se hace mucho hincapié, y es que pese al inmenso poder del villano, en realidad es un cobarde. Desde el principio intentó acabar con Harry cuando solo era un niño porque tenía miedo de que se cumpliera la profecía, y en todos estos años se demostró cuantísimo pánico le tenía Voldemort a la muerte. A diferencia de Harry, que aceptó su destino por el bien de terceros, el señor tenebroso quería huir de ella a toda costa, mandando a sus subordinados a hacer el trabajo sucio y acojonándose por completo cada vez que veía que sus horrocruxes estaban siendo destruidos. Es poderoso, sí, pero también cobarde, y ese rasgo humano es el que lo aleja del típico cliché de malo malísimo y lo acerca más al de un villano convertido, pero que una vez fue un niño lleno de traumas que se desvió por el mal camino. Es una pena que no hubiesen desarrollado su pasado durante la sexta película, pero para lo poco que se sabe de él, realmente me creo que el tan temido señor tenebroso una vez fue un chiquillo como otro cualquiera que le tenía miedo a la muerte. A su vez, la batalla final, pese a que recortó bastantes momentos, sobre todo con las criaturas aliadas de Voldemort, fue bastante épica, ya que por primera vez se nota que dejaron los protocolos habituales de lado y lo que en su día eran profesores y estudiantes pasaron a convertirse en soldados por la fuerza, Sí. luchando hasta el último aliento para proteger a la única esperanza que tenían de evitar un régimen tiránico. Del mismo modo, la batalla tiene consecuencias, ya que hubo muchísimas muertes por el camino. No es el típico combate en el que sobreviven todos los personajes importantes, sino que como debería ser, hay un poco de todo. Y la verdad es que aun con la temática mágica y el final supuestamente feliz, lo cierto es que desde la cuarta película, Harry perdió infinidad de amigos. Y eso para alguien tan joven es algo que acaba pasando factura. También me gustó que hubiesen reutilizado personajes como Ollivander o Griphook, que aunque no tuviesen un rol súper importante, por lo menos nos deja claro que la historia
historia sucede en el mismo mundo en el que empezó todo, dando sensación de continuidad y que la trama que se está construyendo es sólida. Aunque bueno, luego hay cagadas que le quitan esa solidez que tanto se esfuerzan por construir, pero por lo menos hay una de cal y otra de arena. Y ya lo del giro de guión con los recuerdos de Severus me pareció simplemente épico. Que Albus tuviese la suficiente sangre fría para sacrificar a Harry mientras que Snape siempre estuvo de su lado es algo que te deja con el culo torcido. Es una pena la inconsistencia que acarrea todo esto, pero que dos de los personajes más importantes tuviesen los roles opuestos a lo aparentado, la verdad es que a nivel argumental supone un puntazo. Que sí, Dumbledore al final le dio la piedra para que resucitara, pero uno, la escondió en la Snitch dorada bajo un acertijo que a lo mejor no resolvía nunca. Y dos, la piedra la sacó del anillo de Tom, que consiguió más o menos en el quinto año escolar, pero cuando Harry era un bebé, Dumbledore ya tenía claro cuál era su destino, y la sangre fría con la que lo planificó todo te hace ver que las apariencias a veces engañan, y que a lo mejor quien finge ayudarte en realidad se está aprovechando, y quien te trata con dureza en el fondo busca lo mejor para ti. Como conclusión, la octava película de Harry Potter es una... Claro, como yo no los he visto, solamente he visto alguna escenita de aquí, no me parece... entrega épica, satisfactoria, No pero tengo con opinión errores de que se ello. pudieron haber evitado, algunos por culpa de películas pasadas y otros por culpa de esta. Así como la primera parte pecó de tener demasiado relleno, a esta le faltó algo de contenido, pero insisto en que si le hubiesen quitado minutos a la anterior y Ya lo fusionasen vemos. ambas Ahora historias, después de habría explicación. quedado mejor como una sola entrega. Igualmente, aunque le tengo mucho aprecio a las tres primeras películas, también tienen sus errores, algunos leves y otros bastante graves. Por lo tanto, llegados a este punto se podría decir que ninguna entrega de la saga está exenta de fallos. Y como ya dije antes, tengo cierta debilidad por los finales cerrados y por el tono dramático, que de entre todas esta parte es la que más destaca por ello. Por esas razones, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, haciendo un contraste brutal con la anterior entrega, supone la que para mí fue la mejor película de la saga. Y con esto se le puso punto y final a una historia muy longeva, muy querida por el público y que independientemente de que te guste o no, se convirtió en una de las sagas cinematográficas más icónicas de las últimas Sí, eso sí es décadas. cierto. Vale, pues a ver, a mí me estilo, la verdad, yo en otro momento me miraré la escena de la batalla final, porque a mí esos tipos de escenas me gustan mucho. No sabría decir cuál es mi preferida de todas, porque con los resúmenes no puedo decidir, obviamente. Pero bueno, es decir, quitando alguna película en concreta en que ya de base no me gusta, como puede ser la del torneo este, ya del torneo ese me mató. Estilo, ya aunque la vea, puede ser que de efecto especial esté muy bien, pero me parece tan estúpido que no puedo tomármelo en serio. Quitando eso, creo que el resto de películas seguramente estén mejor o peor, pero son disfrutables. Así que, bueno, pues nada, de momento con eso, las reacciones ya de las películas de Harry Potter, de Harry Potter, pues las terminamos aquí. Espero que os haya gustado. Es que no tengo mucho más que comentar. Así que nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. Así que, chao, chao.